Ruiz, coordinadora de Gobernación y Puntos Constitucionales del Grupo Parlamentario de Morena. La licenciada Aleida Alavés es licenciada en Ciencias de la Comunicación, diputada federal de Morena por el Distrito 19 Federal de Iztapalapa, coordinadora de Gobernación y Puntos Constitucionales del Grupo Parlamentario de Morena, coordinadora de la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales, de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Ha sido varias veces diputada federal y local. Su agenda legislativa está dirigida a políticas públicas encaminadas a la protección de la infancia, contra la violencia hacia las mujeres, la protección del agua, de los jóvenes, la educación, la defensa de deudores de energía eléctrica y la participación ciudadana. Es defensora de derechos humanos, férrea opositora a la criminalización de la protesta social y promovió iniciativas tan importantes en impartición de justicia como la desaparición del arraigo y de la figura del testigo protegido, la autonomía de la Procuraduría General de la República y la nueva Ley de Población y Pluriculturalidad, además de acompañar reformas en favor de la infancia. Actualmente promueve la construcción de una Ley General de Fiscalización y de la nueva Ley General de Catastro y Registro Público. Bienvenida, un aplauso, esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Bien, pues yo creo que ya estamos nutridos de esta información que nos compartieron los diferentes ponentes y yo la verdad vengo con cada una de las participaciones reflexionando sobre lo que tendríamos que agendar como acciones en el caso del legislativo y teniendo muy claro que hay un contexto que no podemos dejar de lado para encontrar por qué esta violencia de género, como lo decían los primeros ponentes, estamos a niveles epidemiológicos viviéndola no solamente en México, sino en América Latina. Son 3 décadas de un modelo económico, político y social que ha devastado las funciones vitales del Estado, el cual solo administra la desgracia de nuestras naciones. No es gratuita la agitación social que se vive en América Latina. La violencia de género es una expresión de la descomposición social que deviene de la falta de oportunidades, del hacinamiento de la población, de la hiperconcentración de la riqueza, de la política de privilegios que derivan a su vez en injusticia e impunidad. Debemos reconocer que no es un problema estructural del Estado. Mientras no se recupere la capacidad correctiva del Estado, hay de manera implícita una puerta abierta a delinquir, a excluir, pues no pasa nada. Y aquí también mencionaron que estamos a 10 años de la sentencia de Campo Algodonero y que esa sentencia pues nos dicta una serie de acciones como Estado que a la fecha, y no tenemos un informe muy puntual que nos diga que no sea el otorgamiento económico a las víctimas, sino la garantía de la no repetición, que no la tenemos saldada y que bueno, estuvimos hace unos días en Ciudad Juárez precisamente a 10 años de esta sentencia, encontrándonos con que esta experiencia de Juárez no la tenemos acreditada, no hay verdad, hay ausencia de justicia por una ausencia de verdad jurídica. La propia justicia no se traduce en la verdad jurídica que todos esperamos y si hablamos de la reparación, pues no ha habido mecanismos de reparación porque no hay una transformación social. Todo eso nos lo dijeron quienes han llevado casos del Campo Algodonero y que pues a pesar de que tendría que ser a 10 años de distancia una lección que a todos los poderes nos tenga en una lógica de acciones muy concretas, pues no, vemos esfuerzos aislados, vemos que las instituciones como INMujeres se dan a la tarea de la capacitación, pero no logramos que los jueces dicten sentencias con este tipo de casos, con esta experiencia en casos como el del Campo Algodonero, donde uno sigue caminando en Ciudad Juárez con la impunidad de siempre, con la ausencia de autoridades, de gobernantes, que lo único que acreditan es poner un botón de pánico
que no funciona. Y entonces va uno caminando en la calle y todo mundo te advierte, a las 6 de la tarde ya no es viable caminar ahí porque puede pasar una desaparición. Y entonces, ¿dónde quedó la autoridad? ¿Dónde quedó el que tiene que visualizar? Y a 10 años de distancia no sabemos por qué desaparecieron. Bueno, por qué obviamente es en el sentido pues de la violencia que decimos se vive de género, pero ¿quiénes fueron los autores no solo materiales, sino cuál fue el motivo? El modus operandi se ha estado como valorando de manera no tan puntual. Insisto, no hay verdad jurídica, no hay verdad en la justicia, no hay reparación del daño. Entonces, esta deconstrucción de la que habla la maestra Yamilet, yo creo que es algo que también se nos dijo ahí en ese encuentro, en donde pues no hemos asumido que nuestra realidad social es misógina, es violenta. Esta sentencia que se habilita a partir del dolor no ha hecho, o más bien lo que ha hecho es un movimiento que ha incidido ya en la parte política. Las actoras, las víctimas, lamentablemente han tenido una forma de hacer valer o hacer ver su desgracia, en la que, bueno, pues encontramos ya un movimiento como tal, pero no una respuesta del Estado como tal. Y yo creo que también parte de esta deconstrucción, hay un texto que nos compartió la actual subsecretaria de Cultura, es de construirnos como sociedad, que es lo que decía también la doctora Yamilet, la maestra Yamilet, perdón, y me gustaría citar una frase en donde nos seguimos viendo como una sociedad en la que no queremos entender nuestra esencia, nuestra cosmovisión, nuestro porqué de ser mujeres y ser hombres, y nuestros roles que nos han estado consignando, cuando en realidad nuestra forma de vida prehispánica pues nos decía muchas respuestas que ahora tendríamos que ir a buscar para encontrar cuál es la mejor forma de relacionarnos como sociedad y como entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ella decía en zapoteco, que es la lengua materna de Natalia Toledo, se preguntan una impronta primitiva que revela la diferencia entre ser mujer y ser hombre. En esta diferencia se señala la fascinación y el miedo del hombre primitivo ante la mujer. La mujer, nosotras, que para decirnos hermanas decimos vendá, que es serpiente, y cuando saludamos entre nosotras decimos vendá, lushi, vendá, hermana lengua serpiente, lengua de serpiente. Pero nosotras no provenimos de esas serpientes del mito cristiano, esa que pecó y que fue condenada a muerte. Nosotras merecemos la vida, nuestro linaje es el misterio y el poder, el conocimiento y la eternidad. La serpiente muda de piel cada cierto tiempo, nosotras también nos renovamos cada mes. Esta es la memoria que nos sustenta, que nos sostiene ante las averías de los prejuicios que busca sojuzgarnos. Pero nuestra voz es la más grande y fuerte porque va abriendo puertas. ¿Qué vamos a hacer? Porque el camino que vamos a empezar a andar es muy largo. Hay que construir la paz desde la cultura, cambiando viejos pensamientos misóginos. No somos propiedad de nadie. Nuestro cuerpo es una tierra libre. El arte, la poesía, son como la semilla que al germinar brota el fruto, brota la palabra labrada que nos permite apreciar la vida y mirarnos como iguales. Es la memoria la que nos hace hablar. Es un pensamiento que nos compartió Natalia Toledo en esa idea de reencontrar una reflexión sobre qué hacer con esta sentencia como Estado, como sociedad. Y bueno, a mí me hace mucho sentido el que dejemos de traer modelos ajenos a lo que somos para encontrar soluciones. Yo creo que también hay que ir un poco hacia nuestra cosmovisión para que las instituciones se forjen con esa estructura
en la que la sociedad cree normas y reglas por las cuales convivir sin tanta violencia, porque para desgracia de todos hemos normalizado la violencia en nuestra vida cotidiana. La evolución de los derechos humanos nos ha enseñado que esto sucede. La evolución en periodos donde se cuestiona el papel de Estado frente a los ciudadanos. Debemos aprovechar el momento pacífico en el que se dio el cambio de régimen en nuestro país, pues desde la estabilidad podemos hacer cambios profundos, y esto implica el combate a la impunidad. La democracia nos debe llevar a un estadio de desarrollo económico, social y cultural en igualdad de condiciones. La igualdad es el horizonte al que aspiramos. Las violaciones a los derechos humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Su impacto varía de acuerdo al sexo de la víctima. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización de lo femenino y la subordinación a lo masculino. Lo que diferencia este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. En el que México, la igualdad de género avance lenta, pero muy lentamente, es una realidad que lacera a millones de mujeres y que se refleja en nuestra cotidianidad de todas las maneras y que pareciera no tener fin, a pesar de los múltiples esfuerzos desarrollados. La igualdad sustantiva es el ejercicio pleno de los derechos universales sin regateos. Alguna vez es difícil de creer cuando vemos que una y otra vez se repiten los padrones de conducta contra la tan anhelada igualdad de género. Las diferencias entre hombres y mujeres han estado presentes en la historia de la humanidad y si bien se ha avanzado en temas como el derecho a votar y ser votadas, a las remuneraciones igualitarias, derechos contra todas las formas de discriminación o a una vida libre de violencia, a la educación o a un sinfín de derechos, en la práctica estas diferencias siguen ahí, impidiendo el desarrollo de más de la mitad de la población mundial. Pero ¿cómo combatir y cambiar los padrones negativos aprendidos en el seno del hogar que después son replicados socialmente? La respuesta es generar comunidad con responsabilidad, y esto implica la construcción de territorios de paz. Si hay protocolos que ya han mencionado tanto en la UNAM y el protocolo para la investigación de feminicidios, ¿por qué no ejercerlos a plenitud? ¿Por qué dejar de lado que si ahí se establece que hay un comité de vigilancia que tiene que saber cuántos casos, no se llevan a cabo? Tenemos esa enorme dificultad de estar creando mecanismos, a veces instituciones, también una experiencia muy desagradable, y no lo digo porque lo hayan hecho, porque a lo mejor lo hicieron con una buena intención, pero en el Congreso de Chihuahua se habilitó una comisión ordinaria que se llama Comisión sobre Feminicidios. Ordinaria. O sea, por eso les digo que normalizamos la violencia. Y la diputada lo dijo como un logro. Pues ya hicimos una comisión que no fuera solamente especial, porque las especiales duran nada más lo que dura la legislatura. Esta es ordinaria, o sea, se va a quedar permanente en el Congreso del Estado de Chihuahua, porque el feminicidio en Ciudad Juárez es el pan de cada día. Eso es lo que yo creo tenemos que deconstruir para entender que estamos por un camino equivocado cuando creemos que solamente estamos dando respuesta como Estado, habilitando protocolos, habilitando instituciones que finalmente no están operando estos mecanismos para finalmente darle esa garantía de no repetición a las víctimas. La alerta de género, y también lo mencionaron aquí en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum la acaba de decretar, y eso es algo que impacta y que al mismo tiempo sacude, porque uno dice, pues ni modo, lo tenemos que visibilizar, lo tenemos que decir con todas sus letras. La violencia es algo que nos acecha día a día
y que esto implica que hay que volcar los esfuerzos institucionales a una respuesta para la sociedad y visibilizar así la afectación que nos hace y resarcir el tejido social. En esa tarea andamos y hay una política pública que se llama Senderos Seguros, Mujeres Caminando Libres, en donde una niña que camine segura es garantía de que la sociedad va a estar segura. Entonces, iluminar las calles, poner todo lo que implique una adecuación para que ese tramo en el que circulan diariamente las mujeres no tengamos esa amenaza, que es un poco lo que se quiso hacer en Ciudad Juárez, pero quedó en una estructura ahí montada que finalmente no está teniendo resultados. El seguimiento también va a ser importante para que las alertas pues no solamente vaya implicando un debate que a veces se politiza por demasía, el que se declare o no, cuando lo que urgen son las acciones. Entonces yo creo que a eso nos tenemos que encaminar y en la ciudad vamos a estar más que dispuestas a cooperar en ello. Para ello debemos partir que la educación tradicional está rebasada, por lo que debemos impulsar modelos educativos y de justicia con perspectiva de género que combatan la violencia y el machismo hegemónico que obstaculiza el alcanzar la igualdad sustantiva. Como decía, se deben crear políticas públicas encaminadas principalmente a la educación y combatir el padrón de explotación, abuso, violencia y discriminación hacia las mujeres. En el caso de México, el machismo y la violencia de género se viven en el seno familiar. Miles de niños crecen en este ambiente y estas actitudes permean en su desarrollo. Desde muy temprano repiten esos padrones con las niñas de su entorno familiar, escolar y social. Para combatir esta situación, que dará resultados a largo plazo, debemos crear estrategias pedagógicas encaminadas a modificar las circunstancias que nos impiden el pleno ejercicio de nuestros derechos. Esto que decía uno de los ponentes cuando se enfrentó a los maestros que decían que su hija no podía entrar a fútbol. Caramba, ¿por qué no? Y qué bueno que sean ya padres de familia conscientes de esto, el que vayan cuestionando estos modelos pedagógicos. Para tal efecto debemos pues impulsar estas políticas públicas, modelos educativos con perspectiva de género desde la educación básica, entendiéndose esto como la primera infancia, donde los roles sexuales se reproducen debido a la observación e imitación, como lo señala la investigadora María Amparo Rosa Torres. Ella argumenta que la educación infantil o preescolar es la etapa idónea para que tanto niñas como niños asimilen pautas de conducta igualitarias, porque lo que se aprende en la infancia permanece toda la vida. Es decir, cuando un niño vive en un medio violento hacia las mujeres, tiende a replicar las mismas situaciones. En este sentido, se debe buscar una educación igualitaria desde la infancia, lo que significa trato igualitario en las aulas, apoyados con contenidos que promuevan la igualdad entre sexos. Especialistas coinciden en que los modelos educativos y el personal docente son fundamentales para construir una sociedad más igualitaria y erradicar la violencia en razón de género. La función punitiva no es la única manera en que habrá de erradicarse la violencia de género. Debemos avanzar en la garantía efectiva de todos los derechos de las mujeres, generar las condiciones para que las mujeres nos podamos desarrollar en todas las actividades que decidamos sin cortapisas. Una de ellas es la función económica. Debemos lograr la autonomía económica de las mujeres. Nuestra Constitución política y la legislación establecen el derecho de las mujeres a gozar del mismo sueldo que los hombres por el mismo empleo. Sin embargo, no existe una sanción a quien incumpla con esta prescripción legal, por tanto, es letra muerta. Las mujeres debemos romper el techo de cristal a través de la emancipación y la autonomía política, física y económica. En esta Cámara hay iniciativas de gran calado para los derechos de las mujeres. La ley de amnistía para mujeres que tuvieron que pasar por un aborto, por condiciones de violencia obstétrica o por el abandono del Estado. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para introducir la violencia política por razones de género, la igualdad salarial, entre otras. También yo creo que hay condiciones favorables para construir una sociedad igualitaria. Tenemos pues la noticia
de que la Corte Interamericana es ahora presidida por una mujer y eso da una visión distinta a las cosas, y todos estos casos que lamentablemente a falta de justicia en nuestro país llegan a esa Corte Interamericana, y que bueno, pues ahora el que la presida una mujer nos da un aliento favorable no solo en México sino en América Latina. Por eso, si hay condiciones, hagamos lo que a cada una de las partes, y lo hablo así como Estado, nos corresponde para entonces seguir comprometidas con este tema y hacerlo valer en breve en nuestra sociedad. Agradecemos la participación